decir la prueba. Entonces, la prueba, al hacerla, nos puede dar dos resultados posibles. Nos puede decir, con un valor de la variable S de 0, que no es favorable encontrar petróleo. O con un valor de S igual a 1, que sí es favorable encontrar petróleo. Nos dan una indicación que basado en exploraciones anteriores, la confiabilidad de la prueba está asociada con esto. Ojo, confiabilidad. Suena a control de calidad. Y sí, como voy a hacer una prueba, está asociada a una confiabilidad. Y de acuerdo a ello, debo tomar una decisión. Si se debe o no hacer la exploración y si se debe o no, si se debe perforar o vender. Eso debe quedar representado en el árbol. Entonces, como dije que iba a correr la decisión de perforar o vender y primero iba a hacer la experimentación, entonces lo primero que me tengo que preguntar es si hago o no la prueba. ¿Qué pasa si no hago la prueba? ¿Obtengo más información del modelo o no? No, no estoy haciendo nada adicional. Por lo tanto, como no obtengo nada adicional, entonces mi decisión la voy a tomar con la misma información que tenía anteriormente. Entonces aquí quedará el árbol que teníamos anteriormente. En ver o perforar con las probabilidades a priori. Pero hemos dicho que en teoría de la decisión sin experimentación, bajo riesgo, sin experimentación, lo que teníamos era probabilidades a priori. Y este árbol ya lo resolvimos. Este árbol ya lo resolvimos y por ese árbol negro ya lo podíamos saber, podíamos no haberlo colocado porque ya la resolución de ese árbol nos dio 100.000 de la decisión de perforar. ¿Sí? Hasta ahí no hay nada nuevo. Bueno, sí, lo rojo. Pero si no hago la prueba, la decisión será perforar para esperar el valor esperado obtener 100. Recuerden que el valor esperado es un indicador que tiene en cuenta la condensación de pagos con las probabilidades. En ningún momento va a recibir 100.000, o recibe 700 o pierde 100. Entonces, este valor de 100.000 deberá compararlo con algo aquí en la decisión de si hacer la prueba. Pero entonces analicemos esta rama del árbol de si hacer la prueba. ¿Qué pasa si hacemos la prueba? ¿Qué me puede decir la prueba? Pues la prueba me puede dar como resultados que no es favorable o que sí es favorable que haya petróleo. Entonces, la prueba me puede dar como resultados dos cosas.
o me puede decir que es favorable que haya petróleo, que no o que sí. ¿Y por qué lo coloco que salgan de un círculo? Porque a este momento que tome la decisión, no sé cuál va a ser el resultado de la prueba. Bueno, vamos a tomar una prueba médica. Tomo la decisión de hacerme la prueba y no sé qué resultado me va a dar. Sé cuáles son los resultados posibles a suceder, pero no cuál de ellos me va a dar. Entonces son los dos posibles resultados de la prueba. Ahora, indiferentemente de lo que me diga la prueba, una vez yo obtenga el resultado de la prueba, ¿qué debo hacer? Pues, tomar una... Tengo que decidir qué hacer con el terreno. Pero perforar, porque son las dos decisiones. Entonces, indiferentemente de lo que me diga la prueba, o mejor, una vez yo obtenga el resultado de la prueba, debo proceder a, basado en ello, que es lo que me da nueva información, decidir si vendo o perforo. Entonces significa que a partir de acá, tanto para el resultado de que no sea favorable como el resultado de que sí sea favorable, debo tomar la decisión de vender o perforar. Si vendemos, decíamos que vamos a obtener un precio de venta o un ingreso de 90,000. Es igual acá. No estamos considerando el valor del dinero en el tiempo, que sería algo interesante. Pues estamos diciendo, sea que lo tome aquí, sea que lo tome más adelante, el comprador mantiene su promesa de compra y me va a dar los 90,000. Pero debo tener en cuenta que como hice la prueba, pues incurrimos en un costo adicional de 30,000. ¿Sí? Lo que íbamos a recibir originalmente, pero como aquí por este lado decidí hacer la prueba, esos 30,000 se los cargo a esos pagos o retribuciones. De forma complementaria, decíamos que si tomamos la decisión de perforar, podría suceder que haya o no haya petróleo. Entonces, aquí, en la decisión de perforar, puede ser que haya o que no haya petróleo. Y por esas ramas, pues decíamos, obtenemos 700,000 o menos 100,000, 700,000 o menos 100,000. Pero como todas esas ramas desprenden de sí hacer la prueba,
En todos los casos le debo cargar menos 30. Fíjense que el cargarle 30.000 en todas las ramas va a ser lo mismo que cargarle 30.000 acá. Y sí, voy a haber hecho el árbol con solo los valores verdes y al valor que he dado aquí restarle 30.000. Es lo mismo. Sin problema. Pero así queda más claro. Ahora, ¿cuál es aquí lo interesante? Es que ahora en el árbol, fíjense que aquí solo teníamos un valor esperado. O sea, antes de esto no había nada anterior, no teníamos información anterior. Por lo tanto, dijimos que estas probabilidades eran probabilidades a priori. Pero aquí en la parte de arriba tenemos aquí un suceso que es cuando hacemos la prueba y luego más adelante en el tiempo tenemos otro suceso que es cuando perforo y veo si hay petróleo o no. En el ejercicio de la clase anterior decíamos que en el del vendedor de la feria decíamos que el clima o la demanda no dependía del clima. Por lo tanto, el suceso 2 era independiente del suceso 1. De forma tal que tanto las probabilidades del suceso 1 como las del suceso 2 eran también a priori. Pero aquí con experimentación es donde entra la diferencia. Si hablamos de con experimentación es porque vamos a obtener mayor información del modelo. ¿Y qué es mayor información del modelo? Hacer la prueba. Por lo tanto, el suceso 2, el que haya o no, el que encuentre o no petróleo, va a depender en sí no de lo que encuentre realmente, sino las probabilidades de encontrarlo, va a depender de la confiabilidad de la prueba. Por lo tanto, el suceso 2 es dependiente del suceso 1. Y al ser el suceso 2 dependiente del suceso 1, aparecen todas las probabilidades que vimos en el repaso de teoría de probabilidad. Por lo tanto, estas probabilidades no tienen la notación de abajo, sino que el valor de esta probabilidad está condicionado por lo que me diga la prueba. Entonces aquí sería, dado que la prueba me dijo ese ser, o sea, no favorable. Y aquí también debo tener en cuenta que estos dos eventos salen del mismo círculo, por lo tanto son mutuamente excluyentes. Parten del mismo evento anterior. Mientras que estos, entre ellos, también son mutuamente excluyentes. Hay que hacer algo para poder utilizar el tablero.
Entonces, aparecen una serie de probabilidades que no tenemos claro qué valores tienen en este momento. Y además me dan unos valores en el enunciado que debemos entender. Vamos a interpretar esos valores que nos dan aquí en el enunciado para ver cómo eso me ayuda a resolver lo que hay. Recordemos lo que tenemos en el árbol. En el árbol me dice los posibles resultados de la prueba, que sea favorable o que no sea favorable contra el petróleo. O sea, que me diga A o B, que me diga positivo o negativo. Y aquí tenemos, dado que la prueba me dijo eso, negativo o positivo, que encuentre o no petróleo. O, para tener claridad, el suceso 2, al ser dependiente del suceso 1, y al ocurrir, por consiguiente, luego en el tiempo del suceso 1, estas probabilidades que encuentro propias del suceso